Hay una idea que ha perdurado durante siglos sin ser puesta a prueba. Se infiltra en la infancia, se consolida en la cultura y se disfraza de verdad absoluta antes de que nadie tenga la oportunidad de analizarla con calma. La existencia de Dios suele presentarse como algo obvio, pero rara vez como algo verificable. Y es precisamente en este punto que la narrativa empieza a resquebrajarse, porque cuando el ruido religioso se silencia y solo queda el sentido común, lo que parecía sólido empieza a deformarse. Desde muy joven, casi nadie descubre a Dios mediante su propia investigación. La creencia viene prefabricada, heredada, enseñada, reforzada por la repetición y el miedo. Pocas personas se detienen a preguntarse por qué creen lo que creen, y aún menos se molestan en exigir el mismo nivel de evidencia que exigirían para cualquier otra afirmación extraordinaria. Este video propone algo simple, pero inquietante: contemplar la idea de Dios sin filtros emocionales, sin tradición y sin concesiones especiales. Si algo existe verdaderamente y desea ser conocido, se manifiesta con claridad. La gravedad no exige fe. El fuego no requiere devoción. La realidad no se esconde tras libros antiguos ni exige una creencia ciega. Todo lo real se puede experimentar, comprobar y observar. Sin embargo, el ser más poderoso jamás imaginado permanece invisible, silencioso e inaccesible, exigiendo fe precisamente donde debería haber evidencia. Cuando alguien hace una afirmación grandilocuente, la carga de la prueba es inevitable. Si alguien dijera que posee una criatura imposible en su casa, nadie aceptaría la historia sin verificación. Pero cuando la afirmación involucra la divinidad, esta lógica básica se suspende. La fe se considera una virtud, cuando en la práctica funciona como un atajo para evitar admitir la ausencia de pruebas. La propuesta aquí es directa y diferente a todo lo que se suele escuchar. No atacar a la gente, no ridiculizar las creencias, ni sustituir la fe por otra ideología. La propuesta es usar solo lo que todos poseen, independientemente de su religión o cultura: el sentido común. Y cuando se aplica honestamente, surgen ciertas preguntas que rara vez se responden satisfactoriamente. Un detalle aparentemente simple desmonta la idea de una verdad divina universal: el lugar de nacimiento. Los niños no eligen a sus dioses. Absorben la religión dominante que los rodea, al igual que el idioma y las costumbres. Un nacimiento en Oriente Medio tiende al Islam, en Europa al cristianismo, en la India al hinduismo. Esta distribución no sigue revelaciones universales, sino límites geográficos. Si existiera un único Dios verdadero, interesado en ser conocido por toda la humanidad, sería lógico esperar un acceso igualitario a la misma verdad, independientemente de la ubicación. Sin embargo, lo que vemos es un mapa de creencias contradictorias, todas reclamando exclusividad, todas afirmando poseer la revelación final. Esto no apunta a un descubrimiento divino, sino a una construcción cultural. La defensa más común es que Dios se revela de diferentes maneras a distintos pueblos, pero esta explicación crea más problemas de los que resuelve. Un ser perfecto y omnipotente no necesitaría fragmentar su mensaje hasta el punto de generar confusión, guerras y siglos de disputa. La multiplicidad de versiones no sugiere profundidad divina, sino autoría humana. Cuando las creencias entran en conflicto directo, alguien se equivoca. Y cuando todas dependen de la posibilidad de nacer para ser aceptadas como verdad, la conclusión más simple es que ninguna de ellas se descubrió como un hecho, solo se heredó como tradición. El sentido común rara vez falla al identificar patrones, y este patrón es demasiado claro para ignorarlo. Antes de continuar, deja un simple comentario a continuación. La verdad no debería depender de dónde nací.
Las religiones describen a Dios como perfecto, amoroso y todopoderoso, pero el mundo que se presenta como su creación está marcado por el sufrimiento constante, el dolor arbitrario y las tragedias sin sentido. Niños se enferman sin poder elegir. Poblaciones enteras son destruidas por desastres naturales y vidas se truncan antes de siquiera comenzar. El problema no es emocional, sino lógico. Si existe el poder para evitarlo y no se utiliza, algo no cuadra. Cuando un ser humano tiene la capacidad de evitar el sufrimiento y decide no hacerlo, esa actitud recibe un nombre bien definido. Sin embargo, cuando esa misma omisión se atribuye a Dios, se transforma en un misterio, un plan divino o una prueba de fe. El sentido común no cambia simplemente porque el agente sea invisible. La lógica permanece igual, incluso cuando la creencia intenta suavizarla. La explicación más común para el sufrimiento es el libre albedrío, pero se desmorona rápidamente al analizarlo con detenimiento. Los terremotos, los virus, las inundaciones y el cáncer no son resultado de decisiones humanas. Son partes estructurales del sistema en el que vivimos. Si este sistema fue diseñado, entonces el dolor no es un efecto secundario inesperado, sino un componente inherente desde el principio. Decir que todo forma parte de un plan mayor es simplemente sustituir una respuesta difícil por una frase cómoda. Una explicación incomprensible, comprobable o cuestionable no aclara nada. Simplemente cierra el debate antes de siquiera empezar. El sentido común lo capta de inmediato, porque los planes que nunca se comprenden tampoco se pueden evaluar. La pregunta inevitable comienza a formarse. Si tal mundo fue creado intencionalmente, ¿el problema reside en la creación o en el creador? Y esta pregunta, llevada a su conclusión, conduce por caminos que la mayoría de las narrativas religiosas evitan explorar. Otro pilar clásico de esta creencia es la idea de que la complejidad del universo exige un creador consciente. Dicen que la vida parece demasiado sofisticada como para haber surgido accidentalmente. Pero esta afirmación se deriva de una comprensión errónea de cómo surge realmente la complejidad en la naturaleza. La evolución no es un caos aleatorio, es un proceso gradual, comprobable y observable, guiado por la selección natural a lo largo de miles de millones de años. No es necesario recurrir a lo sobrenatural para explicar cómo las estructuras simples se transforman en sistemas complejos. La ciencia no solo ha propuesto este modelo, sino que lo ha confirmado repetidamente. La idea del diseño pierde fuerza cuando comprendemos que la naturaleza misma posee mecanismos capaces de generar orden sin planificación consciente. Sin embargo, la creación divina se presenta a menudo como la solución definitiva. Dios creó todo de la nada, pero esta explicación no resuelve el problema, sino que lo atrasa. Si todo necesita una causa, Dios también la necesitaría. Y si Dios no la necesita, el requisito de una causa deja de ser universal, abriendo la puerta a la existencia del universo mismo sin un creador. Aquí es donde entra en juego un principio simple pero poderoso. Cuantas menos suposiciones requiere una explicación, más probable tiende a ser. Entre aceptar leyes naturales aún en estudio y aceptar un ser invisible, indetectable e inexplicable como la respuesta definitiva, el sentido común se inclina por la alternativa que no añade entidades innecesarias a la ecuación. Esta línea de razonamiento empieza a generar incomodidad porque no solo niega una respuesta específica, sino que cuestiona la costumbre de insertar a Dios siempre que surge una brecha en la comprensión. Y a medida que estas brechas disminuyen, la presencia divina se aleja con ellas, volviéndose cada vez más distante, cada vez menos necesaria. Y es precisamente en este punto donde surge una preocupación difícil de ignorar. Si Dios solo ocupa los espacios donde todavía no sabemos algo, ¿qué sucede con Él cuando esos espacios desaparecen por completo? Al observar la verdadera escala del universo, la idea de que todo fue creado con la humanidad como foco principal
empieza a sonar extraña. Billones de galaxias, miles de millones de planetas, vastas extensiones de espacio vacío y escalas de tiempo que superan cualquier intuición humana. Sin embargo, muchas religiones insisten en que toda esta inmensidad existe esencialmente para servir a una sola especie en un planeta insignificante. Esta visión no surge de la observación de la realidad, sino de la necesidad humana de sentirse central. Es una proyección de importancia, no una conclusión lógica. El sentido común percibe rápidamente la desproporción entre el entorno y la narrativa. Un creador de todo difícilmente dedicaría casi toda la existencia del cosmos a un escenario vacío solo para probar la fe, la obediencia o la devoción de una pequeña fracción de la materia existente. Al analizar textos religiosos, esta desproporción se repite. El universo apenas se menciona, mientras que las normas morales locales, los conflictos tribales y las preocupaciones sociales específicas dominan los mensajes divinos. Esto sugiere no una mente cósmica infinita, sino autores humanos que abordan los problemas inmediatos de su tiempo y lugar. Además, la imagen de Dios que se presenta en estos textos se contradice con frecuencia. En un momento es misericordioso, al siguiente ordena la destrucción. En un pasaje condena la violencia, en otro exige la guerra en su nombre. Un ser perfecto no oscila de esta manera, pero un conjunto de escritos humanos, producidos a lo largo de siglos, inevitablemente sí. Las contradicciones no son detalles irrelevantes, son señales claras de múltiples voces, diferentes contextos e intereses distintos. El sentido común no exige perfección absoluta, pero reconoce la inconsistencia cuando se acumula demasiado como para ignorarla. A lo largo de la historia, los dioses siempre han habitado los límites del conocimiento humano. Los pueblos antiguos situaban a sus deidades en la cima de las montañas porque esas alturas parecían inalcanzables. Al conquistar las montañas, los dioses se trasladaron al cielo. Al explorar el cielo, fueron empujados más allá del espacio, más allá del tiempo, más allá de la comprensión. El patrón es evidente. A medida que avanza el conocimiento, el espacio reservado para lo divino retrocede. No porque lo divino se revele de nuevas maneras, sino porque las explicaciones naturales ocupan los territorios antes dominados por el misterio. El escondite cambia, pero la lógica sigue siendo la misma. Siempre que una pregunta amenaza la creencia, la respuesta se desplaza a un lugar donde no puede verificarse. Este movimiento no es señal de profundidad, sino de evasión. El sentido común lo reconoce como lo haría en cualquier otro contexto. Aquello que nunca se puede encontrar, comprobar ni observar se comporta exactamente como algo inexistente. Esta dinámica se asemeja a un juego desigual, donde un bando redefine las reglas cada vez que está a punto de perder. No hay un punto final, solo un aplazamiento, y cuanto más se les escapa la explicación, menos convincente resulta. En esta etapa de reflexión, una pregunta comienza a inquietarnos silenciosamente. Si Dios está siempre allí donde no podemos verlo, ni medirlo, ni confirmarlo, ¿en qué momento esta ausencia deja de ser un misterio y se convierte simplemente en ausencia? Los milagros se presentan a menudo como prueba definitiva de la intervención divina en el mundo. Relatos de curaciones, visiones y sucesos extraordinarios abarcan siglos y alimentan la fe de millones de personas. Sin embargo, cuando estos relatos se analizan incluso bajo criterios mínimamente rigurosos, algo destaca. Ninguno resiste una verificación controlada. No existe un solo milagro documentado que haya ocurrido bajo observación científica fiable. Si los milagros fueran reales y frecuentes, los hospitales serían los primeros lugares en demostrarlo. Pabellones vacíos, estadísticas dispares, tasas de recuperación inexplicablemente más altas entre los grupos religiosos. Pero nada de eso ocurre.
Las personas religiosas enferman, sufren y mueren en la misma proporción que cualquier otra persona. En momentos críticos, la fe puede ofrecer consuelo emocional, pero la solución práctica siempre proviene de la medicina, la tecnología y el conocimiento humano. Lo mismo aplica a la oración. Miles de millones de peticiones se hacen a diario, pero sus efectos nunca trascienden el ámbito subjetivo. Cuando algo funciona, se atribuye la causa a la oración. Cuando sale mal, el resultado se reinterpreta como voluntad divina. Este sistema nunca falla porque fue creado para no fallar jamás. Cualquier resultado confirma la creencia, y eso no es evidencia, es sesgo. Estudios han intentado medir la eficacia de la oración intercesora, comparando a quienes reciben oraciones con quienes no. Los resultados son consistentes, no hay diferencia significativa. Cuando algo no produce efectos medibles, repetibles o predecibles, el sentido común concluye que no existe un mecanismo real en funcionamiento. La pregunta que queda no es por qué la gente cree en milagros, sino por qué estas supuestas intervenciones desaparecen precisamente cuando se observan con atención. Y esta coincidencia, por inquietante que sea, siempre apunta en la misma dirección. El cielo y el infierno constituyen uno de los pilares más eficaces de la estructura religiosa. Una promesa infinita de recompensa para quienes obedecen y un castigo eterno para quienes cuestionan. Pero cuando esta lógica se analiza fuera de su contexto emocional, se revela profundamente problemática. Castigar errores finitos con sufrimiento infinito no encaja en ningún concepto razonable de justicia. Una moral basada en el miedo no es moral, es condicionamiento. Si alguien actúa correctamente solo por miedo al castigo, no es ético, solo obediente. El sentido común reconoce que el valor moral de una acción reside en la intención y la comprensión del impacto causado, no en la amenaza que la impide. Además, la idea del castigo eterno por la duda sincera revela un sistema que prioriza la sumisión sobre la verdad. Cuestionar se convierte en pecado, mientras que creer sin pruebas se convierte en virtud. Un ser verdaderamente justo no recompensaría la ceguera intelectual ni castigaría la honestidad intelectual. Curiosamente, esta lógica refleja las estructuras de control humano mucho más que cualquier noción elevada de justicia. Las autoridades terrenales siempre han recurrido a recompensas y castigos extremos para mantener el poder. La similitud no es casual, es un reflejo directo del origen de estas ideas. Y cuando esta estructura empieza a desmoronarse, surge una pregunta difícil de ignorar. Si se elimina el miedo al infierno, ¿qué sustenta realmente estas creencias? Y aún más importante, ¿qué queda de la moralidad cuando ya no depende de la amenaza del castigo eterno? Uno de los últimos remanentes de la creencia religiosa es la idea de que sin Dios no habría moralidad. Pero esta afirmación no resiste un análisis honesto. Mucho antes de cualquier mandamiento escrito, los seres humanos ya cooperaban, se cuidaban mutuamente y castigaban las conductas perjudiciales para el grupo. Esto no surgió de la revelación divina, sino de la necesidad de supervivencia. Las especies sociales prosperan cuando desarrollan empatía y normas de convivencia. La moral religiosa en la práctica no crea valores, los codifica y los rodea de castigos extremos. El problema surge cuando el comportamiento ético deja de ser una elección consciente y se convierte en el resultado del miedo. Evitar el mal simplemente para escapar del castigo no es virtud, sino instinto de supervivencia. El sentido común entiende que la verdadera bondad existe cuando nadie nos observa. Además, si la moral dependiera exclusivamente de Dios, debería ser inmutable. Sin embargo, lo que se consideraba moralmente aceptable en los textos sagrados, la esclavitud, la sumisión forzada, la violencia en nombre de la fe, ahora es ampliamente rechazado.
no fue la religión la que corrigió estos errores, sino el avance de la razón humana y la conciencia social. Cuando las sociedades se vuelven más justas, lo hacen a pesar de las Escrituras, no gracias a ellas. Los derechos humanos, la igualdad y la libertad florecieron precisamente cuando comenzaron a cuestionarse los dogmas. Esto revela un patrón incómodo. La moral evoluciona cuando avanza el pensamiento crítico, no cuando se obedece la fe sin cuestionarla. Si la ética humana mejora con el tiempo, mientras los textos permanecen anclados en el pasado, queda claro que la fuente de la moral no está en el cielo, sino en la capacidad humana de aprender de sus propios errores. Y esto desmantela la idea de que Dios es necesario para distinguir el bien del mal. A lo largo de la historia, Dios siempre ha ocupado el espacio de lo desconocido. Donde no había explicación, había divinidad. El trueno era señal de ira, las enfermedades eran castigos, el movimiento de las estrellas era voluntad celestial. Pero cada avance en el conocimiento ha reducido este territorio. Hoy sabemos cómo funciona el clima, cómo se enferma el cuerpo y cómo evoluciona el universo. Ninguna de estas respuestas requirió intervención divina. Curiosamente, cuanto más aprendemos, más distante se vuelve Dios. Llega a existir fuera del tiempo, del espacio, de la observación, de la razón. Todo lo que lo haría detectable desaparece de su definición. Esto no es profundidad metafísica, sino protección contra el cuestionamiento. Una idea que no se puede comprobar, no se puede confirmar, solo proteger. Si todos los libros religiosos desaparecieran mañana, difícilmente volverían las mismas historias. Pero si se borrara todo el conocimiento científico, se reconstruiría exactamente de la misma manera. Esto sucede porque la ciencia describe la realidad, mientras que la religión preserva las narrativas. Lo real puede redescubrirse, lo imaginado necesita repetirse. La idea de Dios sobrevive no gracias a la evidencia, sino a la tradición, el miedo y la comodidad emocional. Y eso no la hace maliciosa, solo innecesaria. El universo no exige adoración para existir, ni la vida necesita vigilancia constante para tener sentido. El sentido no se otorga, se construye. Si esta reflexión te ha llamado la atención, muestra tu apoyo de forma sencilla. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para seguir las reflexiones que desafían viejas ideas con lógica y claridad. A veces, cuestionar no se trata de perder algo, sino de finalmente ver. Mucha gente insiste en que sin Dios, la vida perdería su sentido. Pero esta idea presupone que el sentido solo puede existir si se impone desde fuera. El sentido común indica exactamente lo contrario. Todo lo que verdaderamente importa en la experiencia humana surge de las relaciones, la creación, la curiosidad y la conciencia de la limitación del tiempo. El valor no proviene de la eternidad, sino de la finitud. Si la vida fuera infinita, cada momento perdería su peso. Lo que hace especial un encuentro es saber que no se repetirá de la misma manera. Lo que da sentido a una elección es comprender que excluye otras posibilidades. La noción de propósito cobra fuerza precisamente porque el tiempo es escaso, no porque sea eterno. La religión suele representar la muerte como un castigo o un paso necesario hacia una recompensa posterior, pero la naturaleza nunca ha tratado el fin como un castigo. Todo nace, se transforma y termina. Este ciclo no es cruel, es funcional. Los sistemas que no terminan colapsan. La eternidad, lejos de ser un regalo, sería un agotamiento continuo. Cuando se explota el miedo a la muerte, la promesa de salvación se convierte en una herramienta poderosa. Pero observar la realidad con honestidad revela algo más simple. No necesitamos amenazas ni recompensas para actuar con bondad, curiosidad o responsabilidad. Estas actitudes surgen de la empatía y la conciencia compartida, no de mandatos sobrenaturales. Al eliminar a Dios de la ecuación, nada esencial desaparece.
Lo que se desvanece es la dependencia de respuestas prefabricadas. Lo que emerge en su lugar es la libertad de construir significado a partir de lo real, lo observable y lo humano. Si realmente existiera un Dios omnipotente, amoroso e interesado en la humanidad, su presencia sería inconfundible. No habría necesidad de libros contradictorios, interpretaciones contradictorias, ni intermediarios que exigieran obediencia. La verdad no se escondería tras la fe, se impondría mediante la evidencia. Pero lo que encontramos a lo largo de la historia no es claridad, sino silencio. No un silencio profundo y revelador, sino un vacío que necesita ser llenado constantemente con narrativas, explicaciones improvisadas y ajustes continuos para seguir el ritmo del avance del conocimiento. Cada vez que aprendemos algo nuevo, Dios se retira un poco más. Esto no sucede porque sea incomprensible, sino porque se colocó precisamente donde la comprensión aún no había llegado. Y cuando llega, no encuentra nada allí, ni firma divina, ni rastro intencional, solo procesos naturales que siguen leyes consistentes. El sentido común no proclama que Dios no existe, simplemente observa que la hipótesis divina no es necesaria. Todo lo que antes se le atribuía ahora tiene explicaciones mejores, comprobables y más honestas. El misterio no apunta a lo sobrenatural, sino a lo que aún desconocemos, y eso es diferente. En definitiva, la ausencia de evidencia no es una prueba de fe, sino una respuesta en sí misma. El silencio no es divino, es simplemente silencio, y cuando uno acepta esto, no pierde el mundo. Al contrario, se vuelve más claro, más real e infinitamente más interesante. Porque lo que es verdad no necesita ser creído a la fuerza, simplemente permanece, incluso cuando nadie intenta defenderlo.